los inconvenientes que tuvimos. Voy a invitarlos a que podamos colocarnos de pie para poder tener una palabra de oración en esta noche. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, Señor, gracias porque hasta aquí, Señor, usted nos ha cuidado. Te agradecemos, Señor, por su amor, por su misericordia, por su bondad. Gracias infinitas, Señor, por permitirnos invocar su nombre. Nos acercamos, Señor, confiadamente hasta el trono de la gracia, porque sabemos que de allí vendrá el oportuno socorro. Pedimos, Señor, una bendición especial para cada una de las familias que están en esta hora, Señor, aquí en la iglesia y que también están conectados en la sala del Zoom y también en el canal de YouTube. Que tu bendición pueda ser, Señor, para cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, solamente queremos confirmar si los que están en la sala de el Zoom nos pueden escuchar bien. Sí, sí se escucha. Muy bien, excelente, gracias. Muy bien, ya puede salir Raymond para que no se duplique aquí. Durante estas 3 noches vamos a estar estudiando cómo es que la iglesia de Dios, la iglesia remanente, ha sido llamada por Dios para cumplir una misión. La iglesia, Dios la estableció con un propósito. El propósito con el que Dios la estableció es lo que vamos a estar estudiando durante estas 3 noches. El tema está dividido en 3. Primero vamos a ver la iglesia remanente, su identidad y su misión. Mañana jueves vamos a estar estudiando el mensaje de los 3 ángeles y su relevancia para el tiempo de hoy. Y el viernes estaremos estudiando cómo los discípulos deben de estar involucrados en la misión hasta lo último de la tierra. Así que esta noche vamos a iniciar con el tema la iglesia remanente, su identidad y su misión. Quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis, allí en el capítulo número 12, Apocalipsis 12, y vamos a leer allí en el versículo número 17, Apocalipsis 12, 17, dice de la siguiente manera. Amén, ¿lo encontramos? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros hoy vivimos en una época muy difícil, una época complicada, donde para muchas personas la verdad no existe. Lo que usted quiera pensar que es verdad para usted, para el otro puede ser otra cosa, y lo que puede ser malo para usted, para el otro puede ser bueno, es relativo. Y han llegado a la conclusión de que también la verdad es algo relativo. Pero así no funciona para nosotros, para la iglesia remanente. Para nosotros, la iglesia remanente, nosotros sabemos que la palabra de Dios es la verdad. Apocalipsis nos presenta a nosotros algo diferente. Dios
en esta tierra tiene un pueblo que es visible. Y eso es una verdad. Aunque otra persona puede que no lo acepte, otro tal vez sí lo acepte, para algunos puede ser inmoral que uno se presente como la iglesia verdadera, descartando a las otras iglesias. Lo cierto es que la verdad está escrita en la palabra de Dios. Eso es para nosotros. Y aunque hoy vivimos en una sociedad que no acepta verdades absolutas, para nosotros el escrito está, es una verdad absoluta. Entonces, partiendo de que la palabra de Dios es una verdad absoluta, es la verdad absoluta, de allí entonces nos identificamos como iglesia remanente. ¿Cuál es esa iglesia remanente? Bueno, la iglesia contra la que Satanás está haciendo guerra en estos últimos días. Vamos a ver primeramente que el concepto de remanente no es un asunto que está solamente guardado allá para los últimos días. El concepto de remanente es algo que aparece presente en toda la Biblia. Por ejemplo, Génesis capítulo 6 en el versículo número 8 dice que Noé halló gracia delante de los ojos de ¿quién? Del Señor. Y el Señor escogió a Noé para preservar la vida. Noé presentaba un mensaje que para su tiempo parecía locura. Noé estaba presentando una verdad absoluta. Dios existe y Dios le ha decidido ponerle fin a la tierra como la conocían ellos en su tiempo. Pero Noé, como remanente, que es como lo que estamos estudiando, fue escogido por Dios para poder preservar y poder reiniciar nuevamente la historia. Ese es el objetivo con el que existe el remanente, para preservar y para seguir adelante con la historia o con el plan de salvación del Señor. Pero Noé no es el único ejemplo del remanente. También quiero que vayan conmigo a el primer libro de los Reyes en el capítulo 19 y el versículo número 18. Vamos a ir juntos. 19, 18. Vamos a ir al primer libro de los Reyes. Dice así la palabra del Señor, capítulo 19 en el versículo número 18. Pero haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante quién, ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. Estamos hablando de Elías. En algún momento Elías pensaba que él era el único que había quedado. Y el Señor le hizo ver que no era el único que había quedado. Quedaba un remanente que no había adorado a Baal, que no había besado a Baal, que no se había vendido a la apostasía. Y también Isaías. Isaías capítulo 1, allí en el versículo número 9, vamos a ir juntos a la palabra del Señor. Isaías capítulo 1 en el versículo 9 dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el versículo número 8. Y queda la hija de Sión como una enramada en la viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Sí, dice Jehová de los ejércitos, si no nos hubiera dejado un resto pequeño, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Dejaron de existir. ¿Y qué, según las palabras de Isaías, qué hubiera pasado con Israel si Dios no hubiera dejado un remanente? Hubiera desaparecido también.
Así que Dios ha tenido siempre un remanente. El remanente no es un asunto de que se nos ocurrió a nosotros como iglesia adventista del séptimo día decir que somos el remanente de la actualidad. El remanente es algo que ha existido a través de los tiempos. Dios siempre ha tenido un remanente a través de las épocas, de las edades, de la historia del plan de salvación. Dios ha tenido un remanente. Amén. La fidelidad nunca ha sido determinada por la mayoría. En la Biblia, la verdad casi siempre ha habitado entre minorías que han estado comprometidas. Y a eso es lo que nosotros le llamamos remanente. El remanente no es una persona de cierta raza, no es una persona que tiene cierto conocimiento. El remanente son personas que están determinados por la fidelidad. ¿Qué es lo que determina el remanente? Fidelidad, fidelidad. Ahora vamos a ver entonces al remanente en el tiempo del fin. Allí en Apocalipsis capítulo 12, vamos a ir nuevamente a la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 12. Tome la Biblia, vamos a leer juntos, Apocalipsis capítulo 12. Allí dice, allí dice en el versículo número 17 que el dragón se llenó de ira contra quién? Contra la mujer. No ocupamos mucho simbolismo para identificar quién es el dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ese es el dragón. Y el dragón está enojado ¿con quién? Contra la mujer. Dice Jeremías 6:2. Vamos a leerlo juntos. Jeremías 6:2 dice allí, vamos a ir. Este es uno de los símbolos importantes de la palabra del Señor. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Aquí vemos cómo el profeta Jeremías está identificando al pueblo de Dios a una mujer hermosa y delicada, la hija de Sión. Cada vez que nosotros encontramos ese símbolo mujer en el Apocalipsis, está refiriéndose a la iglesia. Pero Apocalipsis 12:17 dice que la guerra que está haciendo el dragón es contra la mujer, pero ahora dice contra el resto. Apocalipsis 12:17. Contra el resto. La palabra allí es una palabra griega, es iopos, que significa lo que quedó. Y nosotros sabemos que la iglesia fue establecida por el mismo Señor Jesucristo. Él estableció la iglesia. Pero a través del tiempo, la iglesia ha ido mudando y ha ido creciendo. Y entonces hoy la iglesia está presente como un resto, lo que quedó de la iglesia. Eso es a lo que hace referencia el remanente, lo que quedó de la iglesia que Jesús estableció. ¿Y cómo identificamos a lo que quedó de la iglesia que Jesús estableció? Bueno, Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis 14:12 dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Tienen la fe de Jesús. Entonces, para identificar al remanente de los últimos días, al resto que quedó de la iglesia que Jesús estableció, necesitamos ver quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesús. Y alguien pudiera decir, sí, es la iglesia adventista. Y sí, pero
recordemos que remanente no es solamente hablar de una institución como tal. Cuando hablamos de remanente, ahorita al inicio estábamos hablando que remanente tiene que ver con fidelidad. Y el Señor dice en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El remanente no guarda los mandamientos para salvarse o por temor. El remanente guarda los mandamientos porque ama a Dios. Y ahí está incluido el sábado. Y también dice el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Tiene estas dos características, los mandamientos, pero también el espíritu de la profecía. Pero nosotros entendemos que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ser remanente no es un privilegio que yo tengo solamente por ser parte de la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia visible remanente. Pero para que yo sea parte del remanente, no basta solamente con estar en los libros de la iglesia. Yo puedo estar en los libros de la iglesia, pero al mismo tiempo estar destituido totalmente. ¿Por qué? Porque no es lo que yo diga o donde esté anotado mi nombre, en cuál libro de cuál iglesia. Para yo ser remanente, tengo que tener las características. Es cierto, la iglesia adventista del séptimo día oficial como iglesia, como organización, es la que responde a estos intereses de la palabra de Dios. Pero la iglesia no es un edificio. La iglesia se reúne en el edificio. La iglesia no es una organización de liderazgo. No, la iglesia es representada por la organización de liderazgo que son las misiones, las uniones, la asociación general. La iglesia es más que un edificio y más que una representación de liderazgo, una representación legal. La iglesia somos usted y yo. Pero entonces, si yo me digo que yo soy remanente, que yo soy parte de la iglesia remanente, que yo soy remanente, entonces yo tengo que tener las dos características. Yo como individuo. Ser remanente no es un privilegio. Ser remanente es una responsabilidad. En primer lugar, ser remanente significa que yo voy a amar a Dios. Porque si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es un requisito para yo ganarme la salvación. La obediencia es un fruto de un corazón que ama a Cristo. Y es una de las características del remanente. Ama a Cristo y como ama a Cristo, guarda los mandamientos, incluyendo el sábado. Pero no solamente esa era la característica. También dice, tienen el testimonio de Jesús, la fe de Jesús. Y Apocalipsis capítulo 19 dice que la fe de Jesús es el espíritu de la profecía. Y aquí hay otro elemento importante. Ser remanente no solamente nos da a nosotros el privilegio de tener una luz menor que nos guía a la palabra de Dios, sino que también conlleva responsabilidad. ¿Sabe? Israel, el pueblo de Dios, se creía mucho, muy presumido, porque era el remanente, porque era el pueblo elegido. ¿Y qué fue lo que le pasó finalmente a este pueblo que era escogido, que era el remanente? ¿Qué fue lo que le ocurrió por esa
arrogancia. ¿Qué ocurrió con Israel? Fue desechado como remanente, fue desechado como pueblo. Ahora, la profecía bíblica nos indica a nosotros que el Señor no va a levantar otro pueblo. La Odisea o la iglesia adventista del séptimo día es la última iglesia. No creemos eso de que se va a levantar un remanente del remanente. No, no se va a levantar otra iglesia. La iglesia de los últimos días, la iglesia que va a llegar hasta el final de la historia, es la iglesia adventista del séptimo día. El asunto es que la iglesia no es un edificio. La iglesia no es una organización. No depende de que mi nombre esté escrito en los libros de la iglesia. La iglesia soy yo. ¿Y cómo estoy viviendo yo? Ah, pastor, yo como tengo el nombre en el libro de la iglesia y como estoy en la iglesia verdadera, no importa. Dios me perdona y yo vivo como me da la gana y no cumplo la responsabilidad de ser remanente. Está engañado si pienso así. Y me puede ocurrir lo mismo que le ocurrió a Israel. Ser desechado. Bueno, la Odisea dice ser vomitado. Porque ser remanente no es nada más un asunto de palabra. No es un asunto porque ahí se me ocurrió o porque mi nombre está en el libro de la iglesia, entonces yo soy remanente. No, hermanos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dios escogió a la iglesia adventista. Dice joyas de los testimonios en el tomo 3 en la página 298. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas, como transmisores de luz. A ellos, a los adventistas, le ha sido confiada la última amonestación para un mundo que perece. La iglesia adventista no existe para que yo me sienta superior. No existe para estar encerrada como un club exclusivo. La iglesia adventista no sirve para que yo ande alardeando de mis doctrinas, para presumir de las doctrinas que tiene la iglesia verdadera, que ninguna otra religión puede hacerle frente a nuestras doctrinas con la Biblia. No, no existe para eso. Tampoco existe para que con arrogancia yo diga, estoy en la iglesia verdadera. La iglesia remanente existe para anunciar el mensaje de esperanza. Y si yo digo ser remanente, pero no estoy cumpliendo las características de remanente, simplemente no soy. Tengo nombre de que soy, pero no soy. Cuando hablamos de iglesia, a veces pensamos en el colectivo nada más, pero la iglesia soy yo. El que tiene la gran comisión para los últimos días soy yo. No necesito un cargo, no necesito un voto de junta, no necesito ir con 20 hermanos para cumplir la misión. Yo soy remanente. Yo conozco la verdad presente para este tiempo y soy yo el que tiene la responsabilidad de ser un transmisor de luz. Es una responsabilidad que tenemos como cuerpo colectivo, como iglesia mundial, pero también es una responsabilidad que tengo yo como individuo, singular, como persona individual.
Y no puedo excusarme, decir, que lo hagan otros. Y al mismo tiempo pretender que estoy en terreno firme. No sé si me voy a entender. No puedo pretender que otros cumplan la comisión de la iglesia remanente y como yo irme en la colada. Como que me voy a aprovechar de que otros cumplen la misión y yo sigo siendo parte de la iglesia. No funciona así. No funciona así. Es más, nosotros tenemos la responsabilidad de alcanzar almas para Cristo como iglesia remanente. Es un mandato que Dios nos dio. No es el mismo mandato que le dio a los discípulos, aunque teóricamente es el mismo. A la iglesia remanente, a la iglesia adventista en los últimos días, se nos da el mensaje de forma diferente. Allí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, ¿qué dice? Temed a Dios. Allí está la comisión para nosotros. Vi en medio del cielo volar otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno. El remanente, la persona individual que se identifica como remanente, lleva en sí mismo el evangelio eterno. Es un portavoz del evangelio eterno. Pero no solamente es un portavoz del evangelio eterno que es Cristo salvando. No, sino que también dice temer a Dios y darle gloria como remanente. Predico la esperanza que es en Cristo, pero también predico de la verdad que es distintiva de esta iglesia. Cristo está intercediendo en el santuario. Y también hablo de la adoración, temer a Dios y darle gloria, y adorar al que hizo. Y también hablo de la adoración verdadera, de la adoración correcta, de la obediencia a los mandamientos. Es decir, como remanente, yo debo de cumplir esas tres características en el mensaje que voy a dar, porque es mi responsabilidad. Yo no puedo decir que pertenezco a la iglesia remanente y no estoy cumpliendo con la función que Dios me ha llamado a hacer. Y aún más, como iglesia remanente, tenemos la obligación de llamar la atención de que Babilonia ha caído. El mensaje no empieza por ahí. No es que yo me voy a acercar a mis amigos o a mis familiares a hablarles de Babilonia y cómo Babilonia cayó, porque lo primero es el evangelio eterno, Jesús. Lo segundo es, Jesús está intercediendo. Y lo tercero es la adoración correcta al Creador con obediencia. Ese es el mensaje. Dice el libro Hechos de los Apóstoles en la página número 9 que la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es anunciar el evangelio eterno. Eso es remanente. Eso fue lo que hizo Noé. Eso fue lo que hizo Enoc. Eso fue lo que hizo Elías, lo que hizo Isaías. Ellos, símbolos del remanente, me reflejan a mí. Hermanos, esto es más que teoría. Esto debiera hacernos reflexionar a nosotros.
No se trata de ser miembro de una iglesia. No se trata de tener mi nombre anotado en los libros de una iglesia. Ser remanente va más allá que eso. Yo tengo la obligación, es una obligación moral porque Cristo murió por mí. Yo le debo todo a Jesús. Y como lo amo, voy a guardar los mandamientos, pero también voy a presentarlo a Él ante las personas. Voy a predicarlo. Eso es ser remanente. Lo que pasa es que muchos de nosotros venimos de contextos católico, evangélico, donde tal vez nos hemos acostumbrado simplemente a ser parte de la iglesia. Voy a ir al culto, voy a ir a la misa, voy a cumplir mis obligaciones y hasta ahí todo está bien. Pero ser parte de la iglesia remanente es más que eso. El Señor Jesús va a venir a buscar a esta tierra a aquellos que están preparando a un pueblo para el encuentro con Cristo, no a los que están siendo parte de una iglesia, porque ser parte de una iglesia es muy fácil. Voy a la misa, voy al culto, cumplo mis responsabilidades, pero ser remanente va más allá que eso. El remanente tiene una misión que cumplir. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 dice que en los últimos días, vamos a leer esta cita, después de esto, vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada por su gloria. Clamó con potente voz diciendo, ha caído la gran Babilonia porque se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, los reyes de la tierra han fornicado con ella, los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y escuché otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El mensaje final que como remanente hay que presentar al mundo. Pero es muy fácil perderse y pensar que solamente hace falta ser parte de una iglesia y que cuando Cristo viene, entonces yo me voy a ir con Él. Es una falsa ilusión pensar que el Señor va a venir y me va a llevar a morar con Él a las mansiones celestiales si no he cumplido con la parte que me toca. Bienaventurado, dice la palabra del Señor, aquel siervo que cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo como es debido. Y en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, no los conozco. Ser remanente es más que ser parte de una iglesia. Ser remanente es cumplir la comisión que tiene el remanente. El remanente no fue puesto en la tierra para que se encapsule dentro de las puertas de la iglesia como que si fuera un grupo elitista, como que si fuera un grupo cerrado, como que si fuera un club social. No,
Para eso no, Dios no estableció el remanente. Dios estableció el remanente para que sean transmisores de luz. Y usted podrá decir, bueno, es que la tarea es tan grande, pero la parte que me corresponde a mí es gane a uno, gane a uno. No puedo excusarme, Señor, es que en la iglesia nadie sale a predicar, nadie da estudios bíblicos, nadie va a una pequeña congregación, nadie está cumpliendo la función, porque el Señor nos demandará responsabilidad individual. Si la iglesia no cumple su función, si el colectivo no cumple la función, Dios se encargará de juzgar al colectivo. Pero el asunto es una responsabilidad individual que no se la puedo achacar a nadie, ni a mis hijos, ni a mi esposa, ni a mi hermano, ni a la iglesia, ni a los pastores, ni a los ancianos. Usted, yo, es individual, porque yo digo que soy remanente. Y si yo soy remanente, entonces es una responsabilidad mía ganar a otra persona. ¿Por qué? Número uno, conozco a Cristo. Número dos, sé que Cristo está intercediendo en el santuario. Número tres, Él me dio la responsabilidad a mí de preparar a un pueblo para que cuando Él venga, Él se lleve a ese pueblo. Eso yo lo sé. Y yo estoy seguro que usted se lo pregunta a todo adventista del séptimo día y sabe esas tres cosas. Amo a Cristo, el Evangelio eterno. Sé que Cristo está en el santuario intercediendo y sé que pronto va a venir a esta tierra. Todo adventista sabe eso, pero es que por saber yo no voy a llegar al cielo. Yo voy a llegar al cielo en primer lugar por la gracia del Señor Jesucristo y en segundo lugar por haber estado a la altura, por haber cumplido fielmente con la parte que me tocaba, no para ganarme la salvación, sino porque es mi compromiso moral por aquel que dio su vida por mí. Uno, me toca ganar a uno mientras yo tenga vida. Y pastor, es que ya yo gané a uno más. Y gané a una persona, uno más. Mientras yo tenga vida, es mi responsabilidad, la de cada uno de nosotros, uno más para Cristo, uno más. Y sabe qué, hermanos, no hay satisfacción más grande para un cristiano que llevar a una persona a los pies de Cristo, que acompañar a una persona al bautismo. Eso no tiene precio. Eso no se compara con nada. Eso es un asunto que trasciende. Es un asunto que va más allá de usted, que va más allá de su tiempo, que va más allá de esta tierra. Cuando usted conduce a una persona a Cristo y usted acompaña a esa persona al bautismo, a la entrega, esa es una decisión que va a trascender por la eternidad. Ese es el privilegio que los ángeles quisieran desempeñar, pero no pueden. Ellos nos ayudan a nosotros. Esa es una responsabilidad que Dios solamente le dio a la iglesia y en el contexto de los últimos días se lo dio a la iglesia remanente. No se lo ha dado nada más. Nadie más. Esa responsabilidad es de nosotros, los que decimos ser remanente. Estas 3 noches no tienen el propósito de distraerlo a usted, de entretenerlo. No tienen el propósito de que usted venga a un culto más. Estas 3 noches tienen el propósito de que usted y yo podamos detenernos y podamos evaluarnos si realmente somos.
o si solamente decimos que somos. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que podamos reflexionar realmente si estamos codo a codo con Cristo, luchando hacia adelante. Vamos a orar y después de la oración vamos a escuchar un canto especial. ¿Les gustaría, hermanos, ponerse de pie? Padre nuestro que estás en el cielo. Señor, gracias porque nos has traído a la iglesia remanente. Gracias, Señor, porque hemos conocido el mensaje de la verdad presente. Gracias, Señor. No merecíamos tanto, Señor. Qué privilegio ser parte de la iglesia, del pueblo que tiene la responsabilidad de llevar el último mensaje de amonestación al mundo. Qué privilegio tan grande, Señor. Hoy reconocemos, Señor, delante de ti que nos falta mucho, Señor. La tarea no se ha terminado. Hay mucha labor por delante, Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso, Señor, hoy te clamamos a ti y te pedimos, Señor, que envíes obreros a la viña, gente que ame este mensaje, gente que te ame de corazón, que se comprometa en transmitir el último mensaje de amonestación al mundo. Trae obreros a tu iglesia. Trae, Señor, obreros que quieran, Señor, ser centinelas, que quieran ser atalayas, que quieran ponerse en la brecha, que quieran tomar el peso sobre sus hombros. Entendemos el tiempo en el que estamos viviendo, Señor. Un tiempo donde muchos han arreglado a la religión a su medida. Donde muchos han puesto su vida cristiana en los términos que les parece. Pero entendemos, Señor, que en estos últimos días usted levantará hombres y mujeres que resplandecerán de santa consagración y saldrán a anunciar de lugar en lugar este mensaje que nos has dado. Perdónanos, Señor, porque nos falta mucho. Te suplicamos, Padre, en primer lugar, que nos perdones, que nos limpies, que podamos ser vasos limpios para ser llenos del Espíritu Santo, para recibir esa lluvia tardía y anunciar el fuerte pregón. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.